Muy buenas, soy David García, un aficionado a la escritura y a la lectura que se está intentando abrir poco a poco paso en el mundo editorial. Lo primero, quiero daros la bienvenida a mi canal de YouTube, que he abierto con la intención de ayudar a los escritores que están en la misma situación que yo, de empezar poco a poco a intentar abrirse paso en este mundo tan complejo. Antes que nada, quiero dejar claro que yo no soy escritor profesional, no he publicado todavía nada, aunque estoy intentándolo. Este no va a ser un canal de consejos profesionales como muchos otros que hay por ahí de escritores o editores con mucha experiencia en el campo. La idea es compartir con vosotros lo que yo vaya aprendiendo de este mundo gracias a ciertos contactos que tengo por ahí y que entre todos, comenzando desde el mismo nivel, tengamos un viaje positivo en este maravilloso ámbito que es la escritura y la lectura. Y con eso en mente, vamos con el vídeo de hoy. 5 cosas que me gustaría haber sabido antes de comenzar mi viaje como escritor. La primera, el primer libro que termines va a ser una mierda. Es algo que todos vamos a tener que afrontar. La mayoría de nosotros empezamos a escribir con esa maravillosa idea que nos lleva rondando en la cabeza durante meses, si no años, o desde que éramos pequeños incluso, y tenemos una ilusión tremenda cuando nos sentamos delante del teclado por primera vez y empezamos a plasmar esa idea, ese sueño que hemos tenido. Y eso es algo positivísimo. Empezar es, yo creo que el paso más difícil de tu carrera. Sin embargo, nadie nace sabiendo, y lo primero que escribamos va a ser muy malo, más que nada porque no sabemos hacerlo, y porque lo vamos a estar comparando con los escritores que a nosotros nos gustan, trabajos terminados de gente que nosotros admiramos. Es por eso que lo primero que tienes que afrontar como escritor en tu viaje es que tu primer borrador, por mucha sangre, sudor y lágrimas que te haya costado sacarlo adelante, no va a estar listo para publicar y seguramente no lo estará nunca, porque es tu primer trabajo. Y antes de estar al nivel de publicación vas a tener que aprender cómo escribir. Y hablando de eso, lo segundo, hay que aprender a escribir. No me refiero a volver a primaria y aprender el abecedario y aprender las palabras, no. Me refiero a aprender la técnica de escritura y saber qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Practicando. Escribiendo y escribiendo y escribiendo y no dejando nunca de escribir. Sean libros, artículos, críticas, historias cortas, fanfics, da igual, cualquier cosa que te ayude a fortalecer esos músculos creativos que vas a necesitar para escribir. Y el segundo método para aprender a escribir es informarte. Hoy en día en internet hay muchísimos escritores y muchísimos editores profesionales que llevan muchos años en el campo dedicándose a hacer vídeos para ayudar a gente como nosotros a escribir, a conocer las técnicas, a saber qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Son cosas muy básicas, pero que te van a ayudar muchísimo. Simplemente encuentra al creador de contenido que se adapte a ti y tira millas. Además, también existen miles de libros dedicados a cómo escribir una novela. Yo por ejemplo tengo aquí tengo más de uno, de hecho tengo uno que no está a mano, que es de Brandon Sanderson, pero mira, Save the Cat Writes a Novel, Salvar al Gato. Inicialmente Salvar al Gato era un libro que explicaba cómo escribir un guión, pero al parecer han hecho una edición sobre cómo escribir una novela, y es muy útil. Tercera, el escribir no es un trabajo tan solitario como podría parecer. Todos tenemos esa imagen del escritor por su cuenta, en su despacho, con su portátil, tecleando solo. Y a decir verdad, el proceso de escritura consiste mucho en eso, en escribir tú solo. Sin embargo, tener un grupo de personas o una comunidad que también escriba y con el que puedas hablar de tu método, compartir ideas, preguntar, comprobar si tu historia está funcionando y demás, es muy, muy importante. En mi caso, he tenido la suerte de que conozco a gente cercana a mí con la que puedo salir a tomar un café que también escribe. Sin embargo, entiendo que hay gente que no ha tenido esa suerte y que no tiene ese lujo. Pero eso no significa que no exista internet. En internet hay miles de comunidades de escritura, tanto en inglés como en castellano. Algunas están dirigidas por escritores, otras están creadas por fans o por escritores amateur como nosotros, y son un lugar perfecto para encontrar lectores beta, para encontrar compañeros de crítica, para hacer amigos que escriban, para hablar, conocer cuál es el método de otras personas, saber lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, ya que en esa comunidad habrá gente con diferentes niveles de experiencia, y sobre todo si estás empezando, es algo muy, muy importante. En mi caso, yo estoy en el Patreon de una escritora también, aparte de mi grupo personal. Pago $1 al mes y tengo acceso a su Discord, en el que puedo preguntar lo que quiera, y tanto la escritora como otros escritores publicados que están en la comunidad
responden muy rápido y he solucionado muchísimas dudas y muchísimos problemas durante mi proceso y me ha ayudado a desatascarme muchísimo mientras estaba terminando mi primer borrador. Así que mi consejo es que encontréis una comunidad que se ajuste a vosotros porque os va a ayudar mucho. Cuarta, el revisar un libro no es solo buscar faltas de ortografía y gramática. Revisar un libro es un proceso muy largo y muy tedioso, probablemente más largo incluso que escribir el primer borrador. Como ya os he dicho, el primer borrador que escribáis va a ser una mierda, y eso no va a cambiar a medida que escribáis más libros. ¿Por qué? Porque el primer borrador es un trabajo inacabado, y no se puede comparar con libros que han pasado por editores, por lectores beta, por críticos, por mogollón de procesos antes de llegar a la librería. Todos los autores profesionales editan. Todos. Y eso no es trabajo del editor, aunque parezca que su nombre lo indica. Sí, el editor te ayuda a editar, pero la mayoría de los cambios y de las revisiones son trabajo personal que tienes que hacer tú. Una vez más, hay muchos vídeos por internet y muchos autores que comparten sus métodos de edición y sus métodos de revisión. Yo todavía estoy intentando encontrar, digamos, mi proceso, así que es probable que haga un vídeo en el futuro sobre cómo lo hago yo y cómo me funciona a mí. Sin embargo, si te crees que te vas a librar de editar porque eres el Mozart de la escritura, no es así. Ninguno de nosotros somos tan especiales. Y quinta, un esquema te va a ayudar muchísimo. Es cierto que este último punto tiene varias excepciones. Hay muchos escritores que son escritores brújula. Es decir, que empiezan a escribir la historia, hacen el primer borrador sin ningún tipo de esquema y luego a partir de ahí editan. Esto no es lo normal. De hecho, hay muy pocos casos de escritores famosos brújula. El caso más normal, como el mío, es ser un escritor mapa, es decir, te tienes que hacer un mapa de lo que vas a escribir. Yo al principio intenté empezar a escribir directamente con la idea que tenía, ese sueño de la infancia del que hemos hablado antes, que todos tenemos para empezar nuestra primera historia, y me lancé directamente. Sin embargo, llegó un punto en el que me atasqué. De hecho, tuve que empezar el libro, llegaba a otro punto, avanzaba un poquito más, me volví a atascar, no sabía por dónde seguir, tenía que volver atrás a arreglar las cosas, era un Cristo. Hasta que en pandemia decidí ponerme serio y empecé a intentar informarme de cómo se hacían las cosas. Y ahí es cuando descubrí los mapas y los esquemas. Me tiré un par de meses haciendo el esquema del libro y a partir de ahí conseguí terminarlo en un año, año y medio. Hablamos del primer borrador, obviamente, luego las revisiones me llevaron más tiempo. Y ese libro no está listo para publicar, ni mucho menos, porque es mi primer trabajo. Sin embargo, ahí descubrí la importancia de un esquema. Hay esquemas más elaborados, hay esquemas menos elaborados, puede que un día haga un vídeo sobre cómo hago yo los esquemas, pero, por favor, antes de empezar, intentad ordenar vuestras ideas y por lo menos, tener perfiles de personaje y una guía un poquito de qué es lo que va a pasar en vuestra historia, más que nada para que no os quedéis atascados. Y si resulta que sois capaces de escribir un primer borrador entero con el método brújula sin ningún tipo de esquema, enhorabuena, sois una excepción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, suscribiros, dadle a like y tocad la campanita para manteneros informados de cuando suba vídeo. Comentad e interactuad con el vídeo, que es lo más importante ahora que estoy empezando para que el algoritmo me dé difusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.